Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Voy a hablar acerca de el arrepentimiento que está basado en Lucas capítulo 13, versículos 1 hasta el 5. O sea, el arrepentíos o pereceréis, que nos está hablando el escritor Lucas acá. Vamos a leer estos primeros 5 versículos. Voy a dividir este sermón en 2 partes. Hoy voy a presentar la primera parte y el próximo día del Señor la segunda parte. Dice Lucas 13, 1 hasta el 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿y pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Un día que Jesús enseñaba, llegó una noticia relacionada con algunos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. No podemos saber con certeza de qué galileos se trataba, pero es evidente que al haber sido muertos de tal manera, los oyentes de Cristo los consideraban excepcionalmente malos. Por eso es que Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor pasó después a usar una segunda ilustración para recalcar la misma idea. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Son pocos los versículos que se repiten palabra por palabra en la Biblia, pero en Lucas 13 hay 2, y en Proverbios también se presentan otras 2 repeticiones que son exactamente lo mismo. El versículo 3 dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 5 dice lo mismo. Entonces, tal repetición insinúa que el Espíritu Santo deseaba asegurarse de que nosotros no nos perdiéramos el mensaje: arrepentíos o pereceréis. Primeramente dice: si no os arrepentís. Si no os arrepentís. El arrepentimiento es un mandamiento, hermanos. La necesidad de arrepentirse se recalca tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista llegó predicando que el reino se había acercado, él instó a sus oyentes a arrepentirse. El Señor Jesús y sus apóstoles dieron el mismo mandamiento.
cuando el Señor dio la gran comisión, el arrepentimiento fue parte del mensaje que debía predicarse. Cuando el Evangelio comenzó a predicarse en su plenitud, a los pecadores se les dijo que se arrepintieran. O sea, el arrepentimiento era algo básico, pues, desde que se comenzó a predicar el Evangelio de salvación. Se ha insinuado que la Biblia pone mucho énfasis en el arrepentimiento porque la gente siente que este es el mandamiento de Dios más difícil de obedecer. O sea que a la mayoría de las personas no les cuesta creer una vez que han entendido las pruebas. Además, una vez que las personas se arrepienten sinceramente, no parecen tener mayor problema con los demás mandamientos de Dios. Sin embargo, el arrepentimiento de por sí es difícil, tan difícil. A las personas les cuesta arrepentirse. Cuando una persona decide obedecer al Señor, el problema en sí no está en confesar a Cristo. El problema en sí no está en creer en Cristo. El problema en sí no está en ser bautizado en Cristo Jesús. El problema básico está en que a las personas les cuesta arrepentirse de su vida pecaminosa. El arrepentimiento es difícil debido a por lo menos dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? En primer lugar, la necesidad de arrepentirse golpea a nuestro orgullo. Hay que reconocer, pues, que uno ha cometido tantos pecados y eso va con el orgullo. Entonces golpea nuestro orgullo y las personas están llenas de orgullo. El orgullo es uno de los pecados que causa realmente una seria destrucción. Miren lo que dice, vamos a consultar algo en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18. Miren lo que aquí se expresa en este verso 18 de Proverbios 16. Dice acá, 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, es una realidad, pues, que el orgullo es algo tremendo. En segundo lugar, como veremos, el verdadero arrepentimiento exige cambiar el estilo de vida. Y a nosotros no nos gusta cambiar. A nosotros no nos gusta cambiar. Por ende, la mayoría de nosotros haya difícil arrepentirse. Es decir, que el más grande obstáculo para la salvación de los hombres es la obstinación de la voluntad humana. Al hombre le cuesta, pues, reconocer su situación pecaminosa, reconocer sus errores. Entonces, hay una interrogante que quiero que nos hagamos. ¿Qué es en verdad el arrepentimiento? ¿Qué es en verdad el arrepentimiento? Nosotros no podemos avanzar sin antes determinar qué es el arrepentimiento. Las personas religiosas, y hago un paréntesis, si uno le pide a las personas no religiosas que definan arrepentimiento, muchas no tendrían respuesta. Entonces,
no podemos avanzar sin antes determinar qué es el arrepentimiento. Porque las personas religiosas a menudo definen el arrepentimiento como contristarse por haber pecado. Bueno, es cierto que no se puede considerar arrepentido a alguien que no manifiesta tristeza por sus antiguos pecados. Sin embargo, la tristeza por los pecados no es exactamente lo mismo que el arrepentimiento. Es posible, hermanos, contristarse sin estar verdaderamente arrepentido. Y yo le pongo ilustraciones de lo que le estoy diciendo. Imagínese usted una escena en la cual usted, digamos, cuando usted no le teme a Dios, usted ingiere bebidas alcohólicas, y cuando está bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, usted hace cosas indebidas, cosas fuera de lo normal, cosas que no son aceptables a la conducta humana. Ultraja a su esposa, pueda que la golpee, trata mal a sus hijos, usted recibe el salario de una quincena y se va a ingerir bebidas alcohólicas, se termina casi ese salario, llega sin dinero a su casa, y cuando usted ya le ha pasado el efecto del alcohol, usted se contrista, se arrepiente y dice que ya no lo va a cometer. Pero ¿qué sucede? A la semana, como usted es un alcohólico, vuelve a caer en esa misma situación. Entonces, esa es la situación de ese arrepentimiento que no es según Dios, sino el arrepentimiento que es según el mundo, según los parámetros del mundo. Entonces, yo espero que me entienda, es muy importante que quien haya pecado se contriste. De hecho, es esencial para lo que se llama ese proceso de arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento debe ser cierta clase de tristeza para que pueda producir resultados beneficiosos. Miren lo que tenemos, si vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahí leemos sobre esta situación. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, yo en Cristo Jesús puedo cometer X pecado y yo me arrepiento, yo le pido perdón a Dios. Y ese arrepentimiento me produce a mí salvación, me vuelve al camino de la salvación. Pero una persona que no está en Cristo tiene una tristeza según el mundo. Y esa tristeza según el mundo le produce muerte, no una muerte física, sino una muerte espiritual, porque no tiene ni sigue los preceptos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Espiritualmente hablando está muerto. Eso es lo que la Sagrada Escritura
nos está presentando. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo se refiere a una reprimenda que les había hecho en su epístola anterior, cuando él les escribe de la siguiente manera: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces las personas, hermanos, afirman que están tristes por haber pecado. Cualquier persona, cuando ha hecho cosas indebidas, manifiestan tristeza por los pecados que han cometido. Pero la tristeza de ellas es la tristeza del mundo, como lo presenta aquí el apóstol Pablo. Tal vez estén tristes porque fueron atrapadas o porque tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos. Y esto es así. Lo que decía anteriormente, las ilustraciones que presentaba, el alcohólico que se gasta el dinero de su quincena y después ya no tiene cómo enfrentar los gastos de su hogar, entonces sufre las consecuencias de su pecado. Hay una serie de situaciones que podemos enumerar en relación a esta condición. Contrastando con lo anterior está la tristeza que es según Dios. Entonces, ¿cuál es la interrogante? ¿Qué es tristeza según Dios? Si no lo entiendo mal, es aflicción y tristeza que nos llena el corazón porque hemos ofendido a Dios. Sea que se nos castigue o no, nos entristecemos por ello. Pueda que a lo mejor usted cometa un pecado como hijo e hija de Dios y a lo mejor no recibe un castigo, pero usted como un hijo o una hija de Dios, usted se entristece por ese pecado y le pide perdón a nuestro Dios. Hemos hollado pues el gran corazón de nuestro Dios bajo nuestro pie, es decir, nos destroza el corazón saber que lo hemos maltratado y ofendido. Esa es la situación que debemos de entender. El apóstol Pablo dijo que esta clase de tristeza produce arrepentimiento. No dijo que es arrepentimiento, sino que produce arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro predicó acerca de Jesús el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 está un largo discurso desde el verso 14 hasta el verso 36. Muchos de sus oyentes, nos dice la Escritura en el verso 37, que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Se habían declarado culpables de sus pecados. Eso es lo que estaban diciendo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estaban tristes por haber crucificado a Jesús. A pesar de esto, siempre se les dijo que debían arrepentirse. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Ve? Es una situación bien clara, pues. Estar triste por los pecados por sí solo no es arrepentimiento. El estar triste por sí solo por los pecados por sí solo no es arrepentimiento. Las personas religiosas que definen el arrepentimiento como contristarse por haber pecado, es probable que insinúen
esta definición. Es decir, significa que uno deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Es decir, hermanos, hacer un cambio en la vida es otro factor determinante, esencial, pues, de ese proceso de arrepentimiento, pero un cambio en la vida por sí solo no es arrepentimiento, hermanos. Es posible que uno cambie su vida y que jamás se arrepienta. Hay personas que cambiaron su manera de ser, pero nunca se arrepintieron de un pecado cometido. Hay personas que llegan al convencimiento de que su estilo de vida es penoso y hasta degradante. El estilo de vida que pueden llevar, de modo que toman la decisión de hacer un cambio de vida, pero sin arrepentirse. Eso no es lo que quiere nuestro Señor. Su motivación para hacer el cambio es el orgullo, no la tristeza sincera por haber desobedecido a Dios. Por eso hay tantos cristianos que vuelven al camino del mundo, vuelven al camino malévolo, al camino del pecado del cual habían salido, y que no vuelven al redil de nuestro Señor porque precisamente su orgullo les consume y nunca han querido reconocer que necesitan ponerse a cuentas con nuestro Dios. Una vez más, le pido que me entienda. Es importante hacer un cambio en la vida. Es incluso, hermanos, esencial. Es muy esencial. La Biblia nos enseña, hermanos, que tal cambio es el resultado. ¿De cuál resultado? El resultado del verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista dijo a sus oyentes: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos a los cuales se refería eran cambios que debían hacer en su vida. Miren lo que, vayamos a consultar lo que tenemos en Lucas capítulo 3, versos 10 hasta el 14. Dice así de esta manera. Lucas 10, 3, 10. Dice en los versos 10 en adelante. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermanos, nosotros podemos ver que Jesús dijo que los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Entonces, ¿cómo sabemos que se arrepintieron? Lo sabemos, hermanos, porque se convirtieron de su mal camino. Si uno dice que se ha arrepentido de sus caminos pecaminosos, pero no manifiesta cambios en su estilo de vida, es probable que la gente dude de que se haya arrepentido verdaderamente. Esa es la realidad. Entonces, no hay duda. Es esencial que se haga un cambio, hacer un cambio en la vida para ese proceso de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, como ya lo he mencionado, produce un cambio así. Sin embargo, la reforma de la vida no es en sí misma
arrepentimiento. Es decir, a estas alturas se suscita esta pregunta. Si el arrepentimiento no es contristarse por el pecado, ni es dejar de hacer lo malo, entonces, ¿qué es? Repasemos precisamente el proceso de arrepentimiento. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar o de actitud. O sea, mi arrepentimiento me hace el no volver a cometer el pecado que me llevó a esa situación. Tengo que luchar lo más que pueda para no caer en esa situación. Como resultado de ese cambio de manera de pensar, se hará necesariamente un cambio en la vida. Un cambio en la vida. Entonces, hermanos, Jesús contó una vez una historia que ilustra este proceso. Hay otras ilustraciones, hermanos, bíblicas que se podrían usar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Pero en Mateo capítulo 21 contó acerca de un hombre que se acercó a uno de sus hijos y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 28 de Mateo 21. El hijo dijo: no quiero. Verso 29. Pero después dice que arrepentido fue. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que uno muere a sus propias ambiciones, aspiraciones y propósitos egoístas. Uno toma todo lo que es, todo lo que posee y todo lo que alguna vez será en el futuro y los ofrece sobre ese altar del sacrificio a Dios Todopoderoso. En otras palabras, hermanos, uno amontona sus armas, o sea, sus instrumentos de rebelión que uno tiene contra sí mismo o para sí mismo, y uno está dispuesto a rendirse al Señor. Es importante que nosotros entendamos esta situación que aquí se nos está presentando por el evangelista Lucas: arrepentíos o pereceréis. Fíjense bien que yo he cubierto esta parte desde el punto: si no os arrepentís. O sea, hay un sí condicional: si no os arrepentís. O sea, el aliciente que debe de estar para mí, para usted, es que cuando cometemos pecado, nosotros tenemos que reconocerlo y nosotros tenemos que arrepentirnos. Eso es lo esencial. Por eso es que hemos definido que es en verdad el verdadero arrepentimiento. Les invito pues a que en el siguiente estudio veamos lo que la Escritura nos enseña en relación a que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es una realidad. No hay una condición en la cual nosotros digamos pecado mayor o pecado menor, pecado de muerte o no pecado de muerte. Todo pecado puede ser de muerte mientras no hay el verdadero arrepentimiento que nos lleva a estar en una vida de sujeción a nuestro Dios, en una vida de agrado a nuestro Dios. Dios bendiga su bendita palabra y que nos ayude a cada uno de nosotros a tener esa actitud de arrepentirnos cuando hemos pecado, cuando hemos fallado delante de nuestro Dios.